Queda en el uso de la palabra para fundamentar su recurso el doctor Alejandro Rúa en representación del señor Eduardo Sayegh. Muchas gracias. Esta querella reclama se case la resolución de la Sala de Apelaciones que confirmó el rechazo del planteo de nulidad que hicimos respecto de un sobreseimiento por prescripción dictado sobre Alejandro Reynal cuando imperaban en nuestro país las leyes de impunidad respecto de los hechos de nuestro pasado en la represión dictatorial. Ese sobreseimiento por prescripción fue dictado en una causa que se inició ya en la dictadura militar por una denuncia y una querella inmediata de Eduardo Sayegh, donde se acompañó en esa primera presentación que da inicio al caso en el año 82, un chiste, una ilustración, una ilustración de un diario, Ámbito Financiero, que yo quiero mostrar en la sala, que ustedes la van a ver con mejor detalle, agregada en el comienzo de esa actuación. Ahí, en épocas donde el humor superaba la censura, días después de los episodios que tuvieron como víctima a Sayegh, 15 días después, en el mismo año 80, es una ilustración, dice banquero, el título, la firma el autor, y se ve en ella a dos personas claramente definidas como se hacían entonces en las ilustraciones los servicios de la inteligencia, servicios agentes de la CIDE, agentes de la represión, anteojos negros, llevando forzadamente a una persona, al banquero, efectivamente Sayegh, indiscutiblemente Sayegh, al escritorio del presidente del Banco Central, lo dice también la ilustración, y esta persona, llevada por la fuerza de los servicios de la represión, dice, de forma inclusive entrecortada, lo que demuestra que no estaba hablando sencillamente, vengo a pedir mi autoliquidación voluntaria. Este es el modo en que la opinión pública tuvo a los 15 días de sucedido el episodio el relato verdadero de lo que pasó en ese episodio. Y hay una expresión que se atribuye al entonces presidente del Banco Central, que dice, las autoliquidaciones, entre comillas, están al día, cierran bancos y financieras. Esto, que fue lo que le pasó y que gracias al humor se pudo conocer y denunciar en los primeros días de sucedido, está agregado en el expediente en el expediente que se cerró en el año 2000, desde el primer día, y este era el objeto de lo que había que investigar. Ese expediente tuvo un trámite extendido, casi 2 décadas, y en él pasaron muchas reclamaciones de Sayegh, como querellante en el caso, con el patrocinio de los más prestigiosos abogados. Hay en ese expediente unos escritos memorables de Mayer, del profesor Sancinetti, del profesor Daniel Pastor. Y ese expediente tramitó sufriendo o alterando por las vicisitudes propias de la vida de la sociedad. Al comienzo en dictadura, después con la restauración democrática, después en el tiempo de los juicios del enjuiciamiento de los militares y el juicio de las juntas, después con las leyes de impunidad, hasta que finalmente, por ese mismo tratamiento, fue clausurado por prescripción. En ese expediente estuvo procesado, con dictado de prisión preventiva, Reynal, porque estaba siendo desde un inicio señalado como el responsable de las maniobras, que ejecutaba como mano directa la División Bancos de la Policía Federal, que era el grupo de tareas represivo a disposición
de las autoridades del Banco Central y de la Comisión Nacional de Valores, como más tardíamente se hizo público y lo hemos podido acreditar. Con la anulación de las leyes de impunidad se posibilitó el replanteo de esta misma situación, para cuestionar la posibilidad de que hayan sido tratados como delitos comunes prescriptibles y para que se entienda como habían sido delitos de lesa humanidad imprescriptibles y que no pueden ser beneficiados con un sobreseimiento por prescripción. Eso dio lugar a una resolución de la Cámara Federal que marcó el rumbo del trámite y que fue consentida por todos los intervinientes. La Cámara dispuso que efectivamente, a nuestro planteo de reabrir esa investigación cerrada, que efectivamente podía verificarse la existencia de elementos suficientes como para reabrir la investigación, que eso ya se hizo, y suspendió y condicionó la realización de las medidas propuestas por la querella, la acreditación de extremos que pudieran indicar la responsabilidad de Alejandro Reynal como para revisar el sobreseimiento por prescripción. Fue así que la causa volvió a primera instancia, acumulada la causa vieja, reabierta, acumulada la causa nueva, y tramitó, como corresponde con el Código Nuevo, en varios años en la primera instancia. Esto fue admitido por todas las partes del proceso. En ese trámite, la jueza, en una clara aplicación del Código Nuevo, delegó la investigación en el fiscal, que la llevó adelante y concretó gran parte de las medidas que pidió la querella y que permitieron, una vez cumplidas, tener por acreditado aquello que se estaba procurando. Hay dos grupos de cuestiones que pudo acreditar esta instrucción, sin discusión ya en el trámite. Por un lado, aquellas que se vinculan al accionar concreto de lo sucedido respecto de Reynal y las otras personas que fueron privadas ilegalmente de su libertad en esa ocasión, estoy hablando de octubre del año 80, y otro grupo de actuaciones que se vinculan y que prueban el accionar, cómo este accionar no fue un hecho aislado, sino que estaba enmarcado en el accionar represivo de este grupo de tareas al mando de estas personas en otros casos. Respecto del asunto que involucró directamente a Reynal, también se pueden hacer dos divisiones. Una es la prueba documental que se incorporó y otra es la prueba testimonial de personas que por primera vez, después de varias décadas, habiendo sido inclusive alguno de ellos víctimas junto con Sayeg de ese episodio, pudieron declarar por primera vez ante la justicia y ser convocados por primera vez. Respecto de la prueba documental, la que es de mayor valor es un expediente judicial labrado con ocasión de los hechos. Ya había en el expediente 1, con el motivo de la detención del accionar de la División Banco, se generaron dos expedientes. Uno vinculado con los supuestos delitos que habría cometido una persona inicialmente detenida, ahora voy a dar mayores referencias, y cuando esa persona detenida derivó alguna responsabilidad respecto a Sayeg, se inició otro respecto de Sayeg. Y en los dos expedientes judiciales se documenta lo que pasó en esa ocasión. Esto es, a propósito de una información de una persona que mantienen en reserva de identidad, la comisión policial comienza a actuar. Un expediente, el vinculado con la suerte de la primera persona a la que detienen, porque la comisión refiere haber tenido una noticia de que tal persona que trabaja en el Banco Latinoamericano habría estado cometiendo delitos. Por orden de la policía, sin ningún orden judicial, lo detienen a disposición del jefe de policía y ahí empieza un expediente que lo vincula y que ya estaba agregado a este expediente nuestro. Ahora dentro de la instrucción nueva, lo que acabamos de recibir es el expediente que se inicia cuando esta persona, Guerrero de apellido, involucra en sede policial a Sayeg y empieza un expediente vinculado con la situación de Sayeg que también acabamos de recibir y que complementa el anterior. En él se ve efectivamente cómo sucedieron los hechos y que sucedieron del modo en que los denunció desde un inicio Sayeg. La comisión policial
allana determinados, sin ninguna orden judicial, allana varias dependencias del Banco Latinoamericano en un edificio, allana también una escribanía, sin ninguna orden judicial. Sin ninguna orden judicial, clausura lugares, secuestra documentación, detiene muchas personas, más allá de Sayeg. Los lleva detenidos a la división bancos y después los distribuye en algunos otros lugares, inclusive el del Departamento Central de Policía. Allí, sin ninguna intervención nunca de ningún juez y siempre por disposición policial, van haciendo aparecer en el expediente que se presentan, ya detenidas las personas, que se presentan, se presentó espontáneamente en la dependencia una persona que declaró tal cosa y concretó una manifestación espontánea de personas que habían estado detenidas. Y a medida que deponen esa manifestación espontánea, muchas veces ellas sin firmas y solamente la manifestación espontánea enunciada por el policía, los van liberando. Algunos sí, a otros no, siempre por orden de la policía, sin ninguna intervención de ningún juez. Pasan los días, y en esas condiciones de detención, ante el reclamo de la familia de Sayeg en tribunales, el secretario se constituye en la dependencia, al otro día le mandan las actuaciones y al otro día liberan a todos. La actuación judicial en este caso, para lo que sirvió fue para darle la libertad a Sayeg. Inmediatamente tuvieron noticia. Todo el otro tiempo había actuado la policía por las suyas, como la patota que eran, deteniendo. En el expediente judicial esto no sale, tomando manifestaciones que presuntamente espontáneas de personas que dicen que se presentaron voluntariamente cuando habían sido detenidas. Todo esto está documentado. La primera declaración que recibe el juez de Sayeg dice: en plena dictadura, cuenta la situación del Banco Latinoamericano, las negociaciones que se llevaban adelante con otro banco, el Crédit Lyonnais de Francia, para venderlo y que fueron obturadas por Alejandro Reynal expresamente para que no compraran el Banco Latinoamericano. Las negociaciones que se llevaban adelante con ese banco y cómo ya avanzadas se vieron frustradas con la intervención ilegítima del vicepresidente del Banco Central, Alejandro Reynal, que en mi detención y la publicidad que inmediatamente se le diera provocó una verdadera corrida de inversores y que fueron las exigencias legítimas de Reynal y su manejo arbitrario y discriminatorio las que desencadenaron la liquidación del Banco Latinoamericano. Esta fue la primera declaración que en plena dictadura hizo Sayeg, definiendo claramente quién es esta persona que aquí aparece como el presidente del banco, pero que era Reynal. Esto está documentado en los papeles que tenemos, ahora completos, nuevos, que eran los que ordenó hacer la Cámara para ver si podíamos responsabilizar a Reynal. Por otro lado, se recibió los testimonios de personas, de estas que habían sido, algunas de ellas de las que fueron secuestradas junto con Sayeg por la patota policial. Y refieren efectivamente que fue así, cómo fueron detenidas, cómo fueron secuestradas, cómo fueron algunas de ellas también torturadas, cómo las llevaron a otro edificio donde un contador detenido contó, no solo contó que vio cómo a Sayeg le hacían un submarino en la dependencia del banco, no solo ratificó sobre las denuncias de Sayeg, sino que dijo que también a él, después de eso, lo llevaron a otra dependencia, lo sacaron del edificio, lo llevaron caminando a una dependencia vacía, como un piso vacío de una dependencia bancaria, con un escritorio, el policía con el revólver, y así le tomó la declaración que parecía como espontánea en el trámite judicial. Lo que quiero decir es que todos los testimonios que se tomaron en el caso, después de que la Cámara dijo que había que producir la prueba para ver si se podía probar algo, todos los testimonios dan cuenta de los padecimientos concretos de Reynal, de Sayeg, y también de los padecimientos de otras personas que estuvieron ahí, las personas cómo dependían de la policía para obtener la libertad o no, depende de lo que dijeran, cómo fueron torturados, cómo fueron extorsionados. De las pruebas que restan, propuestas incluso por esta querella, el fiscal, a cargo de la instrucción, no concretó en mucho tiempo, pese a los reiterados reclamos también de esta querella, los reconocimientos de las fotos que pidió de los legajos policiales
de la División Banco para ver si Sayeg o las otras personas podían identificar las caras de algunos de los participantes. Esta es la medida. El fiscal, cuando se opuso, nosotros consideramos que producidas todas estas medidas, que ya están producidas, son suficientes para sellar la suerte de Reynal en este asunto. Esta medida de reconocimiento de fotos podrá servir en todo caso para traer a otras personas al proceso, pero no va a cambiar la suerte de Reynal que Sayeg reconozca a uno o a otro. Se lo hicimos saber así al fiscal, y el fiscal, cuando se opuso a esta posibilidad de nulidad que aquí estamos debatiendo, refirió que es porque quedaban pendientes medidas. No dijo ninguna más, no dijo cuáles, pero dijo entre ellas algunas pedidas por la propia querella que se vinculan con esta, que no es indiferente en el caso. La jueza hizo lugar, como está delegada la instrucción, se limitó a decir: si el fiscal me dice que le faltan y no puedo hacer nada. Nosotros dijimos que esa determinación era arbitraria y nula, por eso la apelamos. La Cámara de Apelaciones, por mayoría, consideró, también sin decir qué es lo que falta, sin ver si era arbitrario esa argumentación, que ese criterio de lo que falta para llamar indagatoria a alguien es un criterio que tiene que ser tomado por el juez y que ellos no puedan revisar. Nosotros sostenemos que esa resolución también es arbitraria, no solo porque no da cuenta de los argumentos por demás extensos y de la prueba por demás acumulada que hay en el caso, y el otro aparece como un argumento de fantasía para dar una respuesta de injusticia al caso. Antes de llegar a esto, omití hacer, y lo voy a completar ahora, una referencia al segundo grupo de pruebas que hay, que se vinculan con el accionar porque además de lo que se acompañó en el expediente, es abundante prueba documental referido al accionar de la División Banco de la Policía Federal como un grupo de tareas represivo. Eso hay muchas otras causas de víctimas en trámite, y hay también un muy interesante informe de la Comisión Nacional de Valores agregado en el expediente que da cuenta de esto para explicar que este caso no fue algo que le pasó a Sayeg de casualidad o porque estaba en algún mal momento o en una situación en la que no tenía que estar, sino que fue parte de la práctica represiva del aparato de Estado de por entonces. Y mi último cuestionamiento a la arbitrariedad del fallo que aquí estamos tratando de que se revise tiene que ver con esta posición que ha tomado la mayoría en desatención del voto en minoría del doctor Freiler, que es al que también correspondería atender, porque hay también ahí todo un detalle de la abundante prueba que en este caso hay, donde finalmente lo único que estamos tratando de que 30 y pico de años después se abra el caso. No estamos jugándolo a Reynal para condenarlo en el juicio y ver cuántas pruebas necesitamos para condenarlo. Yo, con mucha experiencia en juicio de lesa humanidad, en esta misma sala sé que con las pruebas que hay podríamos hacer el juicio mañana y podríamos obtener una condena. Pero lo que estamos debatiendo acá es si corresponde abrir una investigación respecto de Reynal. Y el argumento que se da respecto de que como reabrir como anular el sobreseimiento por prescripción implicaría, que nosotros coincidimos que sí, llamarlo indagatoria, ese juicio no puede hacerlo la Cámara. Dos reparos tengo respecto de esa posición. Por un lado, la práctica de esa misma sala que cada vez que quiere y sin recurso alguno ordena al juez de primera instancia que llame indagatoria a alguien. Lo que quiero decir es, refieren una posición de que ellos no pueden revisar ni en grado de apelación el criterio del juez de no llamar a indagatoria a alguien. Pero esa misma sala, y ahora voy a citar los antecedentes, uno, el caso, por ejemplo, el expediente de CFP 14824 del 2010, sin recurso, en un recurso donde se tramitaba otra cuestión, ordenan que llame indagatoria. Entonces, por lo pronto, en la práctica ya el recurso o el argumento es pasible de contradicción, o de ser contradicho, mejor dicho. Pero además, porque la misma argumentación
esta que dice estos antecedentes jurisprudenciales que invocan para sostener este argumento, todos ellos, aun si uno tuviera esta posición de que esto es así, siempre reconocen aún esos mismos argumentos como excepción la arbitrariedad. Cuando es arbitrario, sí la Cámara puede intervenir. Y este es precisamente el caso. Hay, insisto, después de 30 años de lucha, y después de producida la prueba le da a Sayegh y puede probar lo que quería. Y todavía le quieren decir que no, falta otra que no se vincula con el caso, que se vincula con otra cosa. Esto es, si esto no es arbitrario, y de hecho una nueva victimización que yo no puedo dejar de señalar. Yo acompaño a Eduardo desde hace unos cuantos años, tratando de reabrir esta investigación, y lo único que vi es su lucha. Y lo único que vi es cómo se esquiva su lucha, cómo el Poder Judicial esquiva esa lucha. Algunas instancias lo procuran y otras lo obturan. Y hoy por hoy, a 30 y pico de años, aun cuando estemos acá tratando de revertirlo, van ganando lo que obturan. No podemos ni abrir una causa por esto que pasó hace 32 años y que la opinión pública lo supo al minuto. Entonces, a mí me parece que es arbitrario y necesitamos que no le quedan muchos años, ya acusados, se han muerto unos cuantos de los máximos responsables. Quedan pocos. Alguna vez alguien tiene que hacer algo. Y espero que sea esta sala la que anule entonces la resolución que estamos recurriendo y la que disponga que avance el proceso con la celeridad que lo ya demorado impone. Muchas gracias. Muy amable, doctor.